Hasta ahora, fíjese que nosotros hemos analizado conceptos generales de lo que es la economía, el significado de la economía, después el mercado, los alcances que tiene el mercado. Hemos hecho un enfoque en el mercado laboral del geólogo, fundamentalmente. Después hemos visto que una vez que el profesional geólogo está recibido, tiene que encontrar dentro de ese mercado su propio nicho laboral y entonces tiene que salir a buscar trabajo o en una empresa, sea pública, sea privada, o en la administración pública, o ser el mismo su propio jefe, es decir, ejercer la profesión de forma independiente. Eh, y, y para eso hemos visto todo lo que está vinculado a la empresa, la constitución, la conformación, cuáles son los objetivos, las cosas que debe estar inscripto, qué es lo que debe tener en cuenta para ejercer la profesión y ejercer libremente su ejercicio profesional cuando está habilitado. El asunto es que vamos viendo entonces cómo todo se debe armar alrededor de la figura que somos y que perseguimos. Y ahora se plantea entonces la situación que si estamos en una estructura empresarial, sea privada o del Estado, seamos nosotros mismos los emprendedores o nuestros propios jefes, o nosotros fundemos una empresa, más tarde, más temprano, en algún momento habrá que hacer, aparte de servicios que uno presta o que puede prestar, se deberán hacer obras y también se deberán hacer proyectos. O se deberá saber entender un proyecto que alguien te pide o se deberá entender cómo hacer una obra que alguien te solicita. Por lo tanto, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy, que no sé si lograremos terminarlo, pero bueno, porque yo a las 11 de la mañana me tengo que retirar porque tengo médico, pero vamos a intentar de ver hasta dónde avanzar. Entonces, fíjese que el concepto está vinculado a ese momento de la vida profesional, que en algún momento nosotros o tenemos que realizar una obra de cualquier naturaleza que nos competa, por supuesto, a nuestra formación, o tenemos que hacer un proyecto, ¿no? O tenemos que saber interpretar, leer un proyecto que alguien nos acerque y ejecutar una obra que alguien nos solicite. Cosa muy importante, porque significa nada más ni nada menos de qué es lo que nosotros podemos interrelacionar y actuar dentro del ámbito de nuestra profesión y los alcances que nos permite para que nosotros podamos o realizar obras y proyectos o interpretar obras y proyectos que ha realizado otro. Entonces, ¿qué es una obra? ¿No? Bueno, la definición más simple de obra es que es un bien que se crea o que se produce por la actividad humana y que no puede ser removida sin destruir su esencia. Por lo tanto, decimos, hacer una casa es una obra y va a ser como tal y va a seguir siendo hasta que uno la remueva totalmente, es decir, la demuela, por ejemplo, en ese momento deja de ser una obra. Por lo tanto, no puede ser removida sin destruir su esencia. Y siempre una obra está producida por el hombre. Y acá empiezan a aparecer algunos términos que hay que conocer y que se van a encontrar a lo largo de su vida profesional y no hay que confundir estos roles. Una obra siempre va a vincular al comitente, que es quien encarga la obra, con el contratista, que es quien ejecuta la obra.
mediante un instrumento legal denominado contrato de locación de obra o simplemente contrato de obra. Estas obras pueden ser clasificadas en obras de arquitectura o civiles, que se refiere a la construcción de edificios como departamentos, oficinas, viviendas, centros culturales, centros religiosos, centros deportivos, lugares recreativos, etc. Son típicamente entonces obras civiles y de arquitectura. Las obras civiles en sí se refieren a la construcción de infraestructura y estructuras que hacen posible el aprovechamiento y control del medio físico y natural, tal como las obras viales, las vías férreas, las obras hidráulicas y obras de comunicaciones, etc. ¿No? Entonces, por un lado, tenemos este tipo de obras que son o típicamente de arquitectura o típicamente de obras civiles. También las obras se pueden clasificar de acuerdo a su estatus, en que si son obras públicas o privadas. La obra pública es aquella que es construida por el Estado, sea nacional, provincial o municipal, en forma directa o indirecta. Y es cuando el comitente es una persona del derecho público. Recuerden que el comitente, si volvemos atrás, el comitente es quien la encarga. Entonces acá te dice, comitente es una persona del derecho público. ¿Qué significa persona del derecho público? ¿Qué significaba? Ya lo vimos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona física y una persona de derecho público? ¿Quién es una persona física y quién es una persona del derecho público? Una persona del derecho público sería una persona jurídica, como Sí. una empresa, digamos, una sociedad anónima, una... Correcto. O una empresa del Estado, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Siempre que hablamos de personas de derecho público, es cuando es una empresa, en este caso, estatal, sea nacional, provincial o municipal. Eso es persona del derecho público. Muy bien. Y por supuesto, pueden ser obras privadas cuando el comitente es una persona del derecho privado, que significa que es una empresa privada. ¿Estamos? Muy bien. La obra pública, que normalmente es en un país normal, no como el nuestro, lamentablemente, pero en un país normal, la obra pública es el movilizador, el motor en realidad de la actividad tanto pública como privada, porque es la que genera que se realicen distintos tipos de obras en distintos ámbitos, sean nacionales, provinciales o municipales, y que puede está caracterizada porque es una obra que es ejecutada, ¿no es cierto? O encargada por alguno de estas formas del Estado, es decir, provincial, nacional o municipal, sin importar el origen de los fondos, ¿no? Independientemente del origen de los fondos. ¿Qué quiere decir de los fondos? Es del dinero, ¿no? Puede ser fondo municipal, puede ser que se haga una obra municipal, pero que los fondos sean provinciales o nacionales, etcétera. Eso no importa. Lo único que interesa es que en la obra pública es aquella en que la obra es ejecutada o encargada por el Estado nacional, provincial o municipal. Y
La obra pública se caracteriza por tratarse de la construcción, de la reparación o conservación de un inmueble y es realizado por el Estado directamente a través de su organismo. Eso significa que muchas veces se puede hacer la obra a través del organismo mismo del Estado o indirectamente a través de contratistas y es destinada siempre al uso público en forma directa o indirectamente. En el caso de la República Argentina, la obra pública nacional está regida por la ley 13.064 del año 47, ¿no? Del año 1947. Y desde ahí no se modificó. Entonces, solamente hubo introducción modificatorias parciales a través del decreto firmado en el año 2001. Espérenme un ratito que estoy preguntando por la... Sí, acá me dice Verónica que ya estaba puesta la fecha límite para el martes 21 para entregar el práctico y que ya está visible la fecha para martes 21. Así que no hay problema, ¿no? Con respecto a lo que me habían preguntado, modificar la fecha. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces fíjese que en caso como las leyes que rigen para la obra pública nacional son viejas y tienen modificatoria del año 2001, o sea que ya han pasado incluso 20 años de la última modificación que se ha hecho de esa ley original. Por lo tanto, todo lo vinculado a la obra pública son cosas que están muy, pero muy bien establecidas y muy bien conocidas, ¿no? Y si alguna vez nos toca presentarnos, que vamos a ver el último tema que es licitaciones, presentarnos una licitación para hacer una obra pública de cualquier naturaleza, municipal, provincial o nacional, hay que conocer bastante bien las leyes que rigen la construcción de la obra pública, porque si no, nos podemos meter en un berenjenal, ¿no? Es decir, nos podemos meter en una cosa compleja y que incluso nos podría llevar al fracaso total si es que desconocemos algunos aspectos legales y técnicos de la obra pública. Por supuesto que las leyes que rigen para la obra pública provincial también son particulares para cada provincia, ¿no? Y por ejemplo, en la provincia de Salta, la obra pública se rige por la ley de contrataciones del año 95, con los decretos modificatorios del año 96 y los decretos reglamentarios que también del año 96, que hacen referencia a algunos de los capítulos que se refieren a los términos de construcción, responsabilidades, etcétera, 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 que lo vamos a ver después en la parte de licitación. Lo importante de esto, y que quiero transmitir, es que cuando uno se presenta a hacer una obra pública mediante un proceso licitatorio, hay que conocer en qué se mete, ¿no? Si es nacional, si es provincial, y el conocimiento de a qué decreto o a qué ley están adhiriendo tal o cual obra en particular, porque eso puede hacer la diferencia entre los alcances de lo que uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Muy bien. Cuando se hace una obra pública, inmediatamente aparece un concepto extraordinariamente importante que se denomina el contrato de obra pública, ¿no? Que es un documento de locación de obra en cuya ejecución el Estado es el que actúa como poder administrativo. ¿Estamos? Es decir, es el Estado el que tiene el poder, eso es lo que significa.
Por lo tanto, una de las partes, indefectiblemente, el Estado, sea provincial o lo que sea, o una persona jurídica, estatal, nacional, provincial o municipal, e incluso entidades autárquicas, pero que sean del poder del Estado. Y cuando se hace una obra de esta naturaleza, el que encarga la obra, que en este caso es el Estado, tiene derechos y obligaciones en un contrato. También vamos a ver que el que la ejecuta también tiene derechos y obligaciones, por supuesto. ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones del Estado cuando se hace un contrato de obra pública? Muy bien. La primera es exigir al contratista, es decir, a quien va a ejecutar la obra, el cumplimiento del contrato en contenido y plazo. Eso quiere decir que en el contrato va a haber un documento donde está todo el contenido de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y algo muy importante, los plazos de ejecución. Y normalmente eso se debe cumplir estrictamente porque si no empiezan a aparecer lo que se llaman multas, ¿no? El segundo punto es exigir al contratista la continuación y ejecución y concreción del contrato en todas circunstancias, salvo que el contratista tuviera derecho a oponerse a ello. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado te va a exigir que vos, bajo cualquier circunstancia, termines de hacer la obra. Bueno, esto puede ser peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que puede ser peligroso? Vuelvo a repetir, el Estado te puede exigir a vos que haga la obra bajo cualquier circunstancia, que la continúe, así tenga problemas. ¿Por qué puede ser peligroso esto? Y por ejemplo, Tenga que ser un tema de mala calidad de los materiales, por ejemplo, y eso puede llegar a tener algunos problemas en la parte de infraestructuras. Está bien, pero mala calidad de materiales, sos vos el que la ejecutás, sos absolutamente responsable de la calidad de los materiales. pasa que ¿No? por ahí capaz que uno como empresa, por ejemplo, hace un presupuesto que la mayoría se manejan en dólares hoy en día. Por ejemplo, estipula una determinada cantidad, ¿no? Y en el medio pasa algo algún desfasaje económico, algo que hace que pierda valor y que haya un incremento, por ejemplo, de lo que nosotros necesitamos para realizar esa obra. En ese caso, por ejemplo, lo que nosotros teníamos planeado como nuestra ganancia, vamos a tener que ponerlo igual ahí, o incluso si aún no nos alcanzara el dinero, tuviésemos que poner de más para poder terminar esa obra sí o sí, porque nos lo van a exigir que lo terminemos. Correcto, correcto. Eso es lo más grave del asunto, porque además hay que saber que con el Estado nacional, provincial o municipal uno no puede presupuestar en dólares. La moneda tiene que ser la moneda legal en curso, es decir, tiene que ser en pesos, ¿no? Y en momentos, ¿cuáles son los momentos de incertidumbre? ¿Por qué se generan los momentos de incertidumbre sobre un precio, sobre un presupuesto que uno haga? ¿Por la inflación? Claro, claro. Imagínense en este mismo momento que estamos viviendo, ¿cuánto es la inflación anual que estamos teniendo en este momento a nivel país? 50. 50%. Digamos, si a vos te pedían que haga el presupuesto a principio de año y vos dijiste, bueno, voy a cobrar 10 millones. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale después de un año si tu obra sigue, si tu ejecución de obra, por ejemplo, plazo de ejecución, 18 meses? ¿Qué pasó cuando se cumplieron 12 meses con esa inflación del 50%? ¿Cuánto tenés?
vos pasaste 10, porque tus materiales y todo, vos dijiste, bueno, lo que tengo que comprar, más toda la ganancia, todo, voy a gastar 10. Pero ¿cuánto vale después de un año? ¿Cuánto se convirtieron esos 10 después de un año? 5. En 15. O va a ganar o va a perder. Y perdés 5 Y iba a perder. ¿No? O sea, se convirtieron en 5, en la mitad. Poder adquisitivo se redujo casi la mitad. O sea, los momentos de incertidumbre y en los momentos inflacionarios son situaciones muy complejas si es que uno no tiene la visión de leer la letra chica en que a vos te digan el precio es inamovible, ¿no? Entonces guarda, hay que ser muy cuidadoso. Por eso dice, salvo que el contratista tuviera derecho a oponerse a ello. Claro, si de pronto ocurre un caos económico, vos podés decir, yo no soy el responsable del caos económico, pero entra en ¿qué? En un conflicto, ¿no? Con el Estado. Y normalmente eso puede llevar a una situación que hace que la obra se paralice. Igual tenés que seguir pagando en sueldo mientras tanto. Infraestructura parada, qué sé yo, amortizaciones iguales, los seguros siguen corriendo. Hay que ser cuidadoso. Hay que tener cuidado. El tercer punto extraordinariamente importante en este tipo de obra pública es que el Estado tiene el derecho a inspeccionar y a controlar. Acá normalmente se da otra circunstancia, otra situación que hemos escuchado muchas veces y que vemos o que conocemos por alguna circunstancia, pero que se ha hecho una obra y que suele suceder mucho con las rutas, por ejemplo. Se hace una ruta y al poco tiempo se ve que la ruta está destruida, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? Si había derecho a inspección y a control por parte del Estado. No tendría que pasar eso. Pero ¿qué puede haber pasado para que una ruta que tiene que estar proyectada, que su vida media sea 20 años, en un año esté destruida o se empieza a destruir? ¿Qué pasó? ¿Hay mala calidad de materiales, por ejemplo? ¿Está mal hecha? ¿Por qué puede haber pasado eso si hay derecho a inspección y control? Porque no controlaron nada. Porque no controlaron, o si controlaron. Corrupción. Claro. Correcto. ¿Existe o no existe en nuestro país la corrupción? Sobra. Sobra, ¿no? O sea que evidentemente para que haya corrupción siempre tienen que haber dos partes, ¿no es cierto? Uno que recibe, pero otro que da. Si no, no hay. Y normalmente acá en el derecho de inspección y control debería ser donde esa inspección y esos controles son estricto de acuerdo a lo que dice la normativa, el documento del contrato de obra pública, donde te dicen claramente cuál es la calidad de trabajo que tenés que hacer y la calidad del material, y para eso te van a controlar. El cuarto punto está vinculado a lo que se denomina la potestad de ampliar o modificar el contrato. O sea, tiene potestad para ampliar o modificar el contrato, pero tiene que estar de acuerdo con el contratista. Pero de entrada hay que saber que el Estado te puede decir, bueno, mira, quiero que hagamos más de lo que te pedí o quiero modificar esto que se está haciendo. Vos podés patalear dentro de cierto espacio y cierto lugar, pero en el último caso tenés que estar de acuerdo,
pero existe esa potestad por parte del Estado. Un tema muy sensible es el quinto, que tiene el poder de aplicarte multa y o rescindir el contrato por cláusulas especificadas. Es decir, te dice, vos no cumpliste esto como te pedí o como dice, te lo puedo rescindir al contrato y va a llorar al campito, ¿no? O te puede empezar a aplicar multa porque no estás ejecutando de acuerdo a lo que dicen las cláusulas específicas dentro del contrato de obra. Y cuando se entra normalmente en esa circunstancia de aplicación de multa y todo, bueno, realmente la cosa se vuelve muy, muy compleja porque se empiezan a desvirtuar las cosas, ¿no? Entonces, si vos por ahí has proyectado que ibas a hacer una obra pública y ibas a tener la alegría de ganar un peso, capaz que esto se te convierte en un calvario. Tiene el poder para exigir todo lo que dijimos, pero también tiene la obligación de cumplir con los pagos parciales en tiempo y formas estipuladas. ¿Eso qué quiere decir? Si decía, después del 10% de ejecutada la obra, te tengo que pagar tanto peso, te lo tiene que pagar si es que está todo correcto, en tiempo y forma. Si no te lo paga en tiempo y forma, vos como contratista tenés derecho a iniciar acciones legales para pedir resarcimiento, ajustes por inflación, etcétera, etcétera, etcétera. La otra obligación que tiene es que debe cumplir con las aclaraciones, con todas las aclaraciones que le solicita el contratista, que se hacen, vamos a ver cuando analicemos el último tema, que son licitaciones, a través de un instrumento que se denomina nota de pedido. Muy bien. Dentro de esta estructura de obra pública, veamos ahora cuáles son los derechos y obligaciones del contratista. El primer derecho que tiene es que el comitente, en este caso el Estado, cumpla con sus obligaciones. El segundo es el derecho a percibir el precio justo por la obra que está haciendo en tiempo y forma. Y acá hay algo muy importante. Tiene derecho al mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, siempre y cuando no haya grandes desfasajes y grande asimetría que se produzcan por situaciones, por ejemplo, de extrema inflación. Pero nadie te puede cambiar esa ecuación económica financiera que se ha puesto en el contrato. Tiene derecho a suspender o a paralizar la obra de acuerdo a condiciones estipuladas en el contrato. Es decir, si algo no se cumple por el parte del comitente, es decir, por el Estado, vos tenés derecho a suspender o a paralizar hasta que todo se vuelva a poner en condiciones de acuerdo a lo que estaba estipulado en el contrato de obra. Tiene derecho a pedir la rescisión del contrato. Por supuesto, tiene que ser fundada. Tiene derecho a ser resarcido por el Estado cuando así lo estipule el contrato. Tiene derecho a recibir la obra de acuerdo a lo establecido. Debe cumplir con todas las partes estipuladas en el contrato como obligación. Debe cumplir con las órdenes de servicio, es decir, lo que le dice el inspector de obra o el Estado que haga. Muy bien. Y eso más o menos es el esquema general de lo que es una obra pública. Voy a parar un ratito, si me permiten.
Y voy a tomar de vuelta asistencia. Gabriel Ayala. Martín Cáneva. Presente. Laime Franco. Presente, profe. Bueno, Fernández Fátima estaba ausente. Fleming estaba ausente. Profe, estoy presente. Cuando tomé a las 9:10 no estaba, ¿no? Yo entré a las 1:15, pasa que no sabía que teníamos clase hoy. Me avisaron y ahí nomás. No sé, pensé que esta semana no había clase, entonces No, me avisaron y ahí nomás agarré la computadora y me conecté. La otra no hay clase. Claro, bueno, perdón. Josefina Gil. Presente, profe. Freda Cazzini. Presente, profe. Fernanda Palavecino. José Álvarez. Presente. Maximiliano Ruiz. Presente. Natalia Gonza. Presente. Mariano Roda. Presente, profe. Cristian Fernández. Presente, profe. Sofía Delgado. Presente, profe. Molina Erika. Gustavo Campo estaba ausente. Luis Beizaga. Presente, profe. Leandro Milan, ausente, estaba ausente. Carla Silva. Presente. Florencia Saiquita. Presente. Erika Molina. Federico Pérez. Federico Pérez. Carolina Villa. Presente, profe. Ok. Profe, ¿me mencionó? Soy palavecino Fernanda, porque se me fue el internet y estoy de los datos. Fernanda, sí, pero sí te vi. Ah, buenísimo, sí, sí, estoy con los datos justo. Ok. Muy bien. Odio hacer esto, pero el esfuerzo para mí es muy importante que hago y que creo que hacemos la mayoría, así que las clases son o se está o no se está. Así que los que se han retirado tienen ausente y listo, no hay con qué darle. Mucho más si no me avisan y me dicen que les pasa algo particular, realmente me siento un estúpido, haciendo el papel de estúpido acá, con algunos, por supuesto. Hay algunas personas que han quedado libres con el número de falta, así que pero seguimos, no hay problema de lo que estamos. Muy bien, ahora vamos a ver la obra privada, y como dijimos, es aquella en que la locación de la obra va a ser ejecutada o encargada por una persona del derecho privado, ya sea real o ideal, sea en este caso jurídico. Real significa que puede ser una persona unifísica o jurídica, una empresa. Y lo más importante que hay que saber cuando uno hace una obra privada, que normalmente piensa que es un contrato entre dos partes iguales y que no hay más nada en el medio, no. Lo que hay que saber es que la obra privada está regida por el Código Civil de la Nación y por el Código Civil de la jurisdicción donde uno haga la obra. Y
y todas las leyes vigentes se pueden aplicar igual que las que rigen en la obra pública y se determina por algo que se denomina el contrato entre las dos partes. Pero vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir esto? Entre dos privados firman para hacer, uno encarga una obra y el otro la ejecuta. Desde el momento mismo que han firmado ese contrato de ejecución de obra, entró el Código Civil en el medio. Por lo tanto, hay que ser extraordinariamente cuidadoso con esto. Muy cuidadoso. El contrato de locación de obra está tipificado en el artículo 1493 del Código Civil y señala claramente que cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio determinado de dinero. Eso significa que está tipificada la cosa, ¿no? Claramente está tipificada en el Código Civil. Por lo tanto, hay que tener presente estos aspectos cuando en el día de mañana le toque intervenir o hacer una obra privada. Hay que saber que está esto dando vuelta. El contrato de locación de obra, este documento, está tipificado por ser bilateral. ¿Qué significa esto? Que origina obligaciones a ambas partes. Es decir, al que encarga la obra y al que ejecuta la obra. Es oneroso. Significa que se abona con dinero. No se puede abonar una obra con otra cosa. Siempre tiene que ser convertido a dinero. Es conmutativo. Esto significa nada más y nada menos que las contraprestaciones son equivalentes y son recíprocas. Es consensual. Se perfecciona, es decir, funciona y está sencillamente con el consentimiento de las partes, sea incluso formal o no. Esto quiere decir que puede estar firmado o puede ser que digamos, sí, estoy de acuerdo y ya está, ¿no? Se perfecciona simplemente con eso. Es nominado. ¿Qué quiere decir? Que está previsto y legislado por el Código Civil. Es causado porque se constituye en un supuesto normal de actos dependientes de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la causa, que la obra se ha iniciado, inmediatamente está constituido y está regido por todas las reglamentaciones vigentes de la obra. Y es principal porque existen por sí solos, es decir, una vez que está firmado el contrato de locación de obra, existe. Y así es la parte física. Y es de adhesión porque una de las partes fija todas las condiciones. ¿Quién es esa parte que fija todas las condiciones? El que encarga la obra. Muy bien. O sea, fíjese que la idea acá es entender y saber que hacer una obra no es una cuestión de que únicamente digamos, sí, está piola y está bueno, voy a hacer esto y con esto ya estoy feliz y tranquilo y voy a ganar dinero a mansalva. No. Significa mucho más que eso, ¿no? Hay una complejidad vinculada a la obra en sí, que significa nada más ni nada menos de que es algo que se va a construir porque alguien lo está solicitando y que por eso te van a pagar un monto determinado en la cual vos estuviste de acuerdo y por lo tanto eso significa que luego vos tenés que cumplir con tus derechos y obligaciones y podés exigir tus derechos y obligaciones. Pero también te pueden exigir lo que a vos te han dicho lo que se iba a hacer y cómo se debía hacer y que vos estuviste de acuerdo.
Eso puede ser, si uno es honesto, si hace los trabajos como corresponde y cumple todas las reglamentaciones, etcétera, puede ser la diferencia de que te vaya muy bien o que te vaya extraordinariamente mal en hacer una obra, ¿no? En todos los órdenes, sean obras públicas o sean obras privadas. Por lo tanto, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con este tipo de cosas, muy cuidadoso. Esto siempre, entonces, cuando estamos en esta etapa de formación como la que están ustedes, normalmente no se piensa y no se analiza, y en ninguna parte de nuestra carrera se ve nada parecido a esto y nadie nos enseña qué es lo que puede pasarnos en nuestra vida profesional, sobre todo cuando estamos empezando o iniciando, o incluso cuando estamos en la mitad de nuestra vida profesional, porque no estamos preparados para entender cómo funcionan estos tipos de circunstancias. Ese es el concepto que se quiere transmitir acá, de saber y entender no solamente lo que es la definición, digamos, de lo que es la obra, sino que cuando uno hace una obra, cuando uno asume el compromiso de efectuar una obra, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, vuelvo a repetir, está poniendo en juego cosas. Algunas veces lo que pone en juego es la supervivencia misma de uno, es decir, el éxito o el fracaso, con lo cual hay que ser cuidadoso y hay que conocer cuál es esa obra. Y quién ha dado origen a esa obra es un proyecto, ¿no? Es decir, a partir del proyecto nace la obra. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que saber en el próximo paso? Es conocer qué es un proyecto, cómo se realiza un proyecto y sobre todo después cómo lo podemos interpretar y leer a ese proyecto. ¿Ok? Entonces son las 10 de la mañana, vamos a hacer un descanso y vamos a ver por lo menos una parte de lo que es proyecto. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Vale.
Bueno, chicos, vamos a continuar. Listo, profe. Vamos a ver entonces ahora qué es un proyecto, qué se define y cuál es el alcance. Un proyecto se define como el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción o de una obra. Y es el documento base de esa obra. A lo largo de un proyecto se desarrolla lo que se denomina la distribución de usos y espacios, la utilización de materiales y tecnología y la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones requeridas en la normativa técnica aplicable, es decir, en el contrato que se firma después. En muchos ámbitos, la elaboración de un proyecto completo es obligatorio antes de iniciar el desarrollo de una construcción y puede tener incluso carácter contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas circunstancias, antes de que vos hagas la obra y para que haga la obra, tiene que tener el proyecto como condición obligatoria y lo tiene que tener armado en toda y cada una de sus partes. Y si tiene carácter contractual, significa que forma parte del contrato que vos vas a firmar para construir la obra que está especificada en el proyecto. En geología sucede mucho eso, muchísimo. Te suelen pedir la ejecución de un anteproyecto, por ejemplo, o proyecto de un pozo. Te pueden pedir la elaboración de un proyecto de exploración geofísica, de exploración geológica. Es decir, que vos señalés claramente en cada una de las partes en un documento que se denomina el proyecto, que termina luego siendo proyecto ejecutivo, porque en función de lo que vos decís que vas a hacer en el proyecto y cómo lo vas a hacer, pasa a tener carácter contractual para que vos hagas la obra o el servicio que te pueden solicitar que construya o que realices. El proyecto se compone fundamentalmente de algo que se denomina elementos gráficos, que son planos generales, que comprende serie de visiones en planta, en corte, secciones, vistas, y en el caso de ubicación de instalaciones que tenga que haber, maquinaria, etcétera, tiene que estar perfectamente distribuido y analizado y dibujado con las escalas adecuadas de acuerdo a las disposiciones vigentes y que son básicas para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, de cualquier tipo. Esos elementos gráficos, normalmente dentro del ámbito de la geología, pueden ser desde mapas, ¿no es cierto?, pueden ser diseños gráficos de estructuras especiales, como por ejemplo el diseño de cuál va a ser un pozo de explotación, no solamente con las partes constitutivas de filtro, cañería ciega, lugar de cementación, dónde va a ir el material prefiltrante, sino también, por ejemplo, dónde va a estar la casilla y cómo va a ser la casilla donde va a estar el comando eléctrico para accionar la electrobomba, etcétera, 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 ¿no? Es decir, todos los elementos gráficos hacen parte del proyecto y son un documento importante. Y cada uno de estos planos generales pueden tener planos complementarios que van a ser normalmente situaciones que explican detalle de algo que no se puede mostrar por razones de escala en el plano general. No hay mucho más que eso. Y si aún es necesario hacer un detalle del detalle, bueno, se lo hace, y normalmente esto se aplica mucho para lo que es construcciones edilicias, ¿no? Es decir,
algunos detalles aclaratorios de cómo quiere una moldura, cómo quiere una cornisa, qué sé yo, un aspecto decorativo. Pero lo que hay que saber entonces es que lo fundamental de una de las patas del proyecto es lo que se denomina el elemento gráfico, que debe mostrar lo que realmente querés hacer y lo que se tiene que hacer luego. Y para eso se deben manejar herramientas de poder hacer un plan, ¿no? Usualmente y actualmente esa herramienta más poderosa que se utiliza se denomina AutoCAD, ¿no? Un programa para hacer gráficos de todo tipo, que nosotros los geólogos muchas veces lo utilizamos para hacer secciones, correlaciones, mapas, etcétera, etcétera. Pero que tiene una utilidad enorme, ¿no? Después se utiliza también planillas que indican denominaciones y dimensiones de cosas, y en esas planillas debe estar enlistada, perfectamente identificada. Vamos a ver las cantidades, el tipo de algo que nosotros querramos señalar, con la cual va a estar conformado parte de los elementos gráficos del proyecto que estamos elaborando. El objeto de los planos de detalle y de la planilla es complementar siempre la información de los elementos que no pueden ser visualizados, como le dije hace un rato. La otra parte son los elementos literarios, es decir, cosas escritas, en donde lo más importante es lo que se denomina el pliego de condiciones, que es el documento que contiene y determina las cláusulas y las condiciones que van a regir para realizar los trabajos, es decir, para realizar la obra, y que el contratista siempre lo tiene que cumplir durante toda la obra. Esos elementos literarios o esos pliegos de condiciones normalmente son dos tipos de pliego de condiciones. Uno que se denomina pliegue de condiciones generales y el otro de condiciones particulares. El primero contiene las normas de carácter general a la cual se debe ajustar el contratista, y el segundo es redactado para cada obra en particular. Los dos, tanto el pliego de condiciones generales y condiciones particulares, forman parte del contrato. O sea, que cuando vos firmas el contrato, estás diciendo que conoces las condiciones generales y las condiciones particulares de esa obra en particular que estás por hacer. Después, el otro documento también se denomina pliego de especificaciones técnicas, que es el documento que contiene y determina todas las especificaciones técnicas y de detalle de los ítems que van a componer la obra y su ejecución. También ahí se señala la calidad de los materiales y toda cosa que el que te encarga la obra lo requiera, ¿no? Es decir, que fíjese que cuando hablamos de los elementos literarios son siempre documentos escritos en donde te están diciendo cómo y qué. Por lo tanto, es muy, muy importante conocer esto. Y por último, existe un documento que se denomina memoria descriptiva, que en el caso de la obra pública siempre está presente porque facilita el estudio de todas las partes que deben hacerse durante una obra y describe ahí el objeto de la obra, la ubicación, justifica el proyecto, describe toda y cada una de las partes de la obra, el material, en modalidad de contratación, plazo de ejecución, garantía que deben presentarse, presupuesto oficial, etcétera, etcétera. Esto hay que saber leerlo, interpretarlo, y cuando uno se presenta normalmente a una licitación, todos estos documentos literarios están presentes y hay que saberlo leer correctamente y estar muy atento a lo que dice cada uno
de las partes de estos documentos, porque puede ser tu perdición si es que has obviado algo que estaba escrito y después no lo has presupuestado. Vamos a ver ahora, entonces, quiénes intervienen en la ejecución de una obra, sea de naturaleza pública o de naturaleza privada, ¿no? Y las personas son todas aquellas susceptibles de adquirir derecho o contraer obligaciones. Las personas pueden ser reales o ideales, es decir, jurídicas. Todos los entes susceptibles de adquirir derecho o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible son personas de existencia ideal o personas jurídicas, como ser el Estado, asociaciones, fundaciones, sociedades de cualquier tipo, etcétera, ¿no? Las personas que intervienen en una obra son el comitente, ya hemos dicho, es el que encarga la empresa estatal o privada o ente autárquico que encarga y solventa la obra, es decir, la paga, es quien encomienda la ejecución de esa obra. Puede ser, ya hemos visto, del derecho público o derecho privado. En una obra pública el comitente es el Estado, en una obra privada es el propietario o la empresa. Después está el proyectista, que es quien idea y explicita por medios gráficos los planos, planillas y literarios, la memoria descriptiva, los pliegos de condiciones, especificaciones, etc. La obra que se va a construir de una forma tal que pueda ser cotizada por cualquiera. Eso indica el grado de detalle que tienen que tener todos estos documentos gráficos y literarios, ¿no? El proyectista es responsable del proyecto. Y el responsable del proyecto puede ser, en todos los casos, una persona de existencia real. ¿Por qué? O sea, no tiene que ser una persona jurídica, tiene que ser una persona de existencia real, es decir, un ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque conlleva responsabilidades penales. Fíjese qué importancia, ¿no? Es decir, vos haces un proyecto y vos firmás como responsable de ese proyecto. Muy bien, a partir del momento en que vos has elaborado el proyecto y sos responsable de ese proyecto, vos tenés responsabilidades penales por ese proyecto cuando se haga la obra siguiendo las especificaciones técnicas que vos has proyectado por los medios gráficos y literarios. Esa es una cosa extraordinariamente importante para saber para el futuro. El contratista o el constructor es quien formaliza el contrato y se encuentra obligado a ejecutar el trabajo que están encomendados y provistos en el proyecto. El contratista puede ser una persona física o una persona jurídica, es decir, puede ser yo o puede ser una empresa. En ambos casos se contraen derechos y obligaciones. El profesional contratista asume responsabilidades civiles y penales. Fíjese, es decir, el día de mañana le toca construir algo y actúan profesionalmente, van a asumir responsabilidades civiles y penales. La parte civil no hay problema porque va a ser cubierta por una persona jurídica, es decir, por la empresa. Pero la penal, sí o sí se necesita una persona de existencia real y que tenga título habilitante, como un geólogo cualquiera. ¿Por qué? Porque eso está dispuesto como tal en el Código Civil. Entonces, fíjese, el profesional va a tener responsabilidad civil y penal. La parte civil no hay problema porque lo respalda la empresa para lo que uno está trabajando, pero la parte penal no te cubre nadie, sos vos. Es decir, que el momento en que pones la firma, vos te estás haciendo cargo y sos el responsable de cómo salga esa obra, porque eso se llama el expertise de lo que vos estás haciendo y vos estás asumiendo esa responsabilidad civil y penal. Después hay una figura que se denomina el director técnico o inspector
inspector de obra. Normalmente, si estamos en la parte que vamos a construir, somos el director técnico. Si estamos en la parte de lo que encargamos la obra, somos el inspector de la obra, ¿no? Y ese rol lo tiene que hacer una persona que puede ser un profesional y el que va a controlar la correcta interpretación del proyecto, que se cumpla el contrato por ambas partes, que se cumpla con la calidad de los materiales, que haya cumplimiento de las especificaciones constructivas, que se cumpla con el desarrollo del plan de trabajo, y las características es que va a responder las consultas del contratista si uno es el inspector de obra, o va a preguntar si uno es el director técnico, ¿no? Debe ser una persona técnica habilitada para cumplir el rol. Como puede tener dependiente, es responsable civilmente por las personas a su cargo. O sea, vos tenés a alguien que te ayuda. Si ese alguien que te ayuda en la tarea de director técnico o de inspector de obra, lo que haga mal la persona que te ayuda o que está por debajo tuyo, vos sos el responsable civil por lo que haga el otro. Y sos penalmente responsable por los hechos que vos mismo haces o dejás de hacer, ¿no? Tanto en la obra pública como en la obra privada, la dirección, vuelvo a repetir, si yo soy el que construyo la obra, soy el director técnico, y si estoy del otro lado, es decir, el que encarga, soy el inspector de la obra. Muy bien. Después está lo que se denomina el director ejecutivo, que es el profesional que designa la contratista o la empresa. Cuando no tiene título habilitante o viene una persona de asistencia jurídica, se llama representante técnico. Y va a hacer la programación y el control de la ejecución de obra. Las tres funciones señaladas son tareas profesionales que implican responsabilidad técnica, civil y penal. Por ello siempre deben ser personas reales, es decir, alguien de carne y hueso. Después está el capataz, que son las personas físicas que servirán de nexo entre el director ejecutivo o representante técnico y los obreros, transmitiendo las directivas del profesional, controlando su cumplimiento. No tienen responsabilidad civil ni penal, salvo en los casos de hechos dolosos. Están los subcontratistas, que son personas físicas o jurídicas, a quien el contratista encarga la ejecución de una parte específica de la obra contra el pago de cierta cantidad de dinero. El contratista no va a perder la obligación con esto y es responsable civil y penal por los actos que haga el subcontratista. Dicho de otra manera, yo subcontrato a alguien para que haga una parte del trabajo. Si hace alguna macana, yo soy el responsable, no al que yo contraté. ¿Por qué? Porque en el contrato de locación de obra, en el contrato inicial, nunca estuvo la figura del subcontratista. El subcontratista no firmó un contrato con el Estado o con la empresa privada, lo firmaste vos. Y vos después subcontrataste. En algunos casos, en algunas obras, de entrada te dicen que no te permiten que vos tengas subcontratista, cosa que también hay que leer detalladamente para saber si uno tiene capacidad para hacer absolutamente todo lo que pide el pliego de ejecución técnica, ¿no? Hay que ser cuidadoso con eso. Muy bien. Luego está algo que se denomina el sistema de contratación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a regir el contrato? ¿Bajo qué sistema? ¿No? Porque esto es una obligación que tiene el contratista para hacer una obra que esté perfecta, con arreglo a su fin, es decir, que llegue al resultado que se quería, ¿no? Y en tanto en los contratos de locación de obra, sea de obras públicas o privadas, el Código Civil reconoce tres sistemas de contratación. Uno que se denomina sistema de ajuste alzado, otro que se denomina sistema de unidad de medida, otro que se denomina coste y costa,
y hay un mixto que puede ser combinación de los otros, pero son los tres primeros lo que están reconocidos. Entonces, ajuste alzado, unidad de medida, costes y costas, y después puede darse un sistema mixto que son combinaciones de lo anterior. ¿Qué es el sistema de ajuste alzado o de contratación? Es un sistema en donde el precio está predeterminado de la obra. Entonces es una modalidad en que en el contrato de entrada te dicen que el precio es fijo y cerrado para la ejecución de esa obra. Muy bien, esto tiene su pro y su contra. En un mundo en donde no haya procesos inflacionarios, no hay problema normalmente en hacer un sistema de ajuste alzado, porque vos pones un precio y está cerrado, es decir, después no podés pedir absolutamente más nada que ese precio, ¿no? Cuando empiezan a haber variaciones de costo, bueno, acá empiezan los problemas. Pero el sistema de ajuste alzado es un sistema muy utilizado, casi con exclusividad en las obras de arquitectura, es decir, para la construcción de edificios, de casas, por lo que normalmente ahí se pacta un precio que es global e indivisible para la obra en cuestión. Normalmente en geología no se utiliza el método de ajuste alzado y considero que en los trabajos de índole geológica nunca uno debería firmar un contrato con sistema de contratación de ajuste alzado. ¿Por qué? Porque en geología sabemos que pueden existir variaciones o cambios, porque 2 más 2 no es 4 nunca en geología, y pueden aparecer cambios. Mientras que a vos te dicen, hacemos una casa quiero una casa que tenga 64 metros cuadrados, bueno, vos vas a terminar planteando un número, un precio, por la construcción de 64 metros cuadrados, ¿no? En geología vos te dicen, quiero hacer un pozo de 100 metros de profundidad porque quiero sacar agua dulce, y resulta que vos llegás a los 100 metros de profundidad y todo es arcilla, y entonces vos decís, no, mira, las arenas empiezan a 120, por lo tanto, tenemos que ir más profundo. Y si a vos te dicen, hagamos un pozo hasta encontrar las arenas, que sabe a qué profundidad podés encontrar las arenas que tienen agua. Entonces, si a vos te dicen, yo quiero un pozo que me dé agua y quiero un precio global, es decir, ajuste alzado, bueno, no es lo mismo que vos tengas que hacer un pozo de 50 metros o de 200 para encontrar esa arena. ¿Ok? Entonces, normalmente no se utiliza para nada el sistema de ajuste alzado en geología, sino que se utiliza que es el sistema de unidad de medida. ¿Qué significa? Que el precio que se cotiza se hace de acuerdo a lo que se denomina medida de cada uno de los ítems que forma parte del proyecto, siendo incierta la cantidad de los mismos. ¿Esto qué implica? Que vos decís, sí, yo quiero, te dicen, quiero un pozo, ok, te lo voy a hacer por unidad de medida, porque te voy a cobrar por metro de perforación, porque si tengo que hacer 50 metros es una cosa, pero si tengo que hacer 200 metros es otra cosa. Entonces, vos pones la unidad de medida, el metro, por ejemplo, ok. Entonces, y eso es muy fácil de medirla, es muy fácil de medir. Porque vos decís, bueno, hice 58 metros, entonces te cobro por 58 metros. Y cada metro vale tanto. Pero también podría llegar a ser 65, porque el tipo o las condiciones geológicas te digan, no, mira, 58 no alcanza, tiene que ser 65. Bueno, vos haces 7 metros más y a esos 7 metros más lo cobra adicionalmente. ¿Por qué? Porque vos no has cerrado un precio desde el inicio.
vos has puesto un precio por unidad de medida. Esto es lo que normalmente se hace en geología. Van a hacer un proyecto de exploración, por ejemplo, de geofísica, y el dueño del proyecto te dice, sí, por favor, hacerme 10 estaciones de sondeo eléctricos verticales, y los quiero aquí, acá y acá. Y vos vas, lo haces y te fijas que con 10 no alcanzas a definir absolutamente nada porque hay demasiada heterogeneidad. Y entonces, sí, no, mira, para poderte decir qué es lo que pasa entre este punto y aquel, tengo que hacer por lo menos 2 o 3 registros más en el medio. Bueno, entonces de vuelta, unidad de medida, en este caso, cantidad de sondeo eléctrico vertical o de estaciones MT o de metros de línea sísmica, etcétera, etcétera. Entonces, este precio unitario también sirve para que el que recibe la oferta pueda comparar rápidamente qué es lo que pasa uno y otro. Entonces, vos decís, mi metro de perforación vale $1.000 y el otro proponente dice, el metro de perforación yo te lo paso a $1.100, y hay un tercero que dice, no, yo te lo paso a 750. Bueno, después el que contrata tendrá que tomar la decisión cuál de los tres, por qué tienen precio unitario diferente. Puede ser por la calidad de material que le están ofreciendo, puede ser porque tiene menos personas y por lo tanto tiene una composición de sueldo menor, qué sé yo, ya pasa a ser un problema del oferente y no de quién te pide que ejecute la obra, ¿no? Coste y costa es un método que no se utiliza normalmente en la industria de la ciencia geológica, porque consiste en que el comitente va a reintegrar al contratista las sumas efectivamente erogadas para hacer la obra, de acuerdo a los comprobantes de facturas canceladas y al riesgo técnico asumido. ¿Qué significa esto? Se pacta un precio, pero después, si vos gastaste más y le mostrás a quien te contrató, mira, no, gasté más, él te va a reintegrar esa parte, ¿no? Normalmente, en estos aspectos no se utiliza, sino que suele usarse mucho para las obras civiles, como por ejemplo construcción de caminos, construcción de puentes, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del sistema de coste y costa? Es que cuando hay una época inflacionaria, se puede hacer esto, y entonces se realizan los ajustes a lo realmente gastado y a las modificaciones de los precios. Y bueno, normalmente son las 3 formas más comunes del sistema de contratación, y algo extraordinariamente importante de saber cómo funciona cada uno, porque puede ser definitivo para el funcionamiento y tus números finales, ¿no? Los sistemas mixtos, de vuelta, no tienen mayor relevancia porque hay uno de ellos. Y los últimos aspectos que vamos a analizar son cómo se comunica el contratista, es decir, quién te pide que haga la obra, y el director técnico, es decir, quién está a cargo de la ejecución y la consecución de esa obra que se te ha encargado. Durante una obra cualquiera, la comunicación entre el contratista y la dirección técnica y la inspección se realiza a través de 2 libros. No es de boca a boca ni mucho menos, sino de 2 documentos que son libros que están foliados, ¿no? Uno de esos libros se llama libro de órdenes de servicio, el otro se llama libro de notas de pedido. El libro de órdenes de servicio es el que registra la relación entre el comitente y contratista y es llevado por la inspección de la obra, es decir, llevado del lado de quien te ha contratado, ¿no? Este libro debe permanecer siempre en la obra, tiene carácter de instrumento público, por lo que tiene ciertos requisitos de forma. El libro se compra,
ya viene armado, viene en forma foliada y viene siempre por triplicado cada una de las hojas. Las órdenes de servicio pueden apartarse de las disposiciones contractuales, es decir, que pueden pedirte modificación y encomendar trabajos adicionales, ¿no? Tanto el contratista como su representante técnico deben recibir mediante firma las órdenes de servicio. Es decir, a vos viene el inspector y te dice, quiero que haga tal cosa o que modifique tal cosa, y te lo hace por una nota que está firmada, y vos tenés que recibirla firmando y no te podés negar a hacerlo. En todo caso, vos qué podés hacer, decir, no estoy de acuerdo o considero que no, y firmar, pero no te podés negar a firmar. El cumplimiento de la orden de servicio siempre es obligatorio para el contratista. ¿Por qué? Porque está dentro de los documentos literarios del contrato que vos has firmado. ¿Estamos? Si vos consideras que te están pidiendo algo que es absolutamente loco, bueno, vos vas a tener la forma de defenderte y hacerlo por escrito y expresar tu opinión en función de lo que te diga. ¿Cómo expresar tu opinión? A través de algo que se denomina el libro de nota de pedido. Es decir, ¿quién lleva el libro de nota de pedido? Yo, el que ejecuto la obra, el director técnico, ¿no? Y ahí yo le pido, no solo le pido cosas a quien me contrata, pero no solamente me puedo comunicar para pedirle cosas, sino que también puedo comunicarme con nota firmada para decirle estoy en desacuerdo con tal nota que me pediste. ¿Estamos? Entonces, siempre vinculado a la obra, claro está, ¿no? Muy bien. Con esto voy a terminar porque se me hace justo el tiempo para ir y más o menos hemos terminado el tema. Y va a estar disponible lo que haya en la plataforma Moodle de estos temas también. Yo ahora, lamentablemente, lo tengo que dejar. Me hubiese gustado empezar con el otro tema, sobre todo sabiendo que la próxima semana no vamos a tener clase porque está la semana de exámenes, pero bueno, recuerden que entonces semana que viene no tenemos clase. El 30 de septiembre va a ser el primer parcial y el 7 de octubre va a ser la recuperación en la plataforma Moodle, que va a haber 1 hora para que lo puedan realizar. Si necesitan